Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión, en esta noche, vamos a tener una meditación bíblica que lo había anunciado anteriormente en mi muro en Facebook sobre María, sobre la María de la Biblia, la María la Madre de Jesús, y lleva por título María la sierva de Dios. Este estudio bíblico no es ni para exaltar una veneración a María, ni colocarla en un puesto superior a Jesucristo. No se trata de nada de esas cosas, solamente es una meditación desde la palabra de Dios para mirar lo importante que fue esta mujer en la historia de la salvación, no solamente por ser la madre de Jesucristo, sino también como dice el título de este video, como la sierva del Señor. Vamos a sacarlo todo, este estudio y esta meditación desde la palabra de Dios. Lo vamos a hacer de esta Biblia, es una Biblia de estudio evangélica, la Biblia de estudio Scofield, es de la editorial Holman y de la Reina Valera del año de 1960. Vamos a hacerlo también complementario con algunos términos muy importantes del griego koiné y el mismo contexto también histórico, cultural y religioso. Vamos a meditar en tres aspectos importantes relacionados con María. La primera, la humildad. La segunda, el amor. Y la tercera, la fidelidad. Todo, como les decía, son 10 citas bíblicas, como me gusta a mí, una concordancia de textos bíblicos en una secuencia. ¿Cómo se hace un estudio de teología bíblica? Pues que es la forma como yo siempre trato de hacer estos temas para enriquecerlos y darle la mayor información posible. Lo vamos a hacer primero desde unas máximas de Jesucristo, o sea, desde una declaración de Jesucristo, y después lo vamos a ver en relación a la Virgen María. La primera, como decíamos, es la humildad en ella, y veamos lo que nos dice Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 18, vamos a verlo en el verso 14, 18, 14, Evangelio de Lucas capítulo 18, verso 14, es la exhortación final que hace Jesucristo después de lo que se conoce como la parábola de el fariseo y el publicano. Dice en el versículo 14 el Señor, que tiene relación con lo que estamos viendo, dice el Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, o sea, el que se baja, humillación viene de humildad, o sea, de posición baja, será que será enaltecido. Vuelvo a repetir lo que dice Jesucristo, el que dice, cualquiera que se enaltece, o sea, que se enorgullece, que se vanagloria, será humillado, y el que se humilla, por el contrario, el que se humilla, el que se rebaja, será enaltecido. Vamos a ver si eso se cumple con María, lo que fue el anuncio del ángel Gabriel en el mismo Evangelio de Lucas. Vamos a lo que es en el capítulo 1, verso del 30 al 33, y también en el verso 38. Como decíamos, de esta versión de la palabra de Dios evangélica. Dice en el verso 30, verso 30 al 33. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado ¿qué? Gracia, o sea, caris, gracia, delante de Dios, una cualidad muy importante que ella recibió del anuncio del ángel. Y ahora le dice inmediatamente la misión a la cual él es enviado desde el cielo: concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo varón, que se llamará Jesús. En el verso 32 y 33 nos da la relación directa de ese hijo que viene del Altísimo, y la misión por la cual es muy importante en relación también al pueblo de Israel. Dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará, dice algo muy interesante, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muy importante la forma exegética, desde la misma morfología y la misma sintaxis de este texto,
porque nos dice algo muy importante. Nos dice que ella es la mujer escogida, favorecida de Dios, tiene la gracia de Dios, va a ser la madre del Hijo del Altísimo, y la relación directa en lo que es la historia de la salvación desde el pueblo de Israel es un hijo que va a reinar, es un hijo que tiene sangre real, como dice acá, del trono de David y de la casa de Jacob, con una cualidad muy especial: es un reino que no tendrá fin. Si María acepta esa invitación que viene de lo alto, por concluyente, de acuerdo a la misma cultura, en la misma contexto de aquel entonces, de lo que era la tribu de Judá, de donde venían los reyes, la monarquía, ella se convertiría inmediatamente en la reina madre. Más aún de un hijo especialísimo, un rey que va a tener una connotación muy especial, porque no va a ser un reino temporal como todos los otros reinos de este mundo, todos los grandes imperios que han pasado y que tuvieron también relación directa con el pueblo de Israel, como decir el pueblo de Egipto, el imperio de Egipto, el imperio de los persas, el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano. No, este va a ser un imperio mucho más importante, un imperio con una connotación celestial, con un reinado que va a ser para toda la eternidad. Entonces, María, ante ese mensaje que muchas mujeres judías habían ser escogidas, ellas ser enaltecidas con ese privilegio, ella mire cómo responde en el verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vemos en el verso 38 dos cosas muy importantes con María. La primera connotación es cómo ella se autoproclama de una manera libre, espontánea. Dice la sierva del Señor, o sea, en relación a Dios Padre. Y también algo que tenía mucho que ver con los mismos, el mismo esclavo dice: hágase conmigo conforme tu palabra. O sea, María escucha el mensaje del ángel, acepta esa propuesta, se autoproclama como la sierva del Señor porque ha escuchado. O sea, de ahí viene el término Shema en hebreo, escuchar, que era lo que tenía que hacer un esclavo. Un esclavo escuchaba y obedecía. El término esclava o sierva, como aparece en esta versión de la Reina Valera, tiene la raíz en la etimología, que es deo, la raíz deo, que quiere decir atar o también amarrar. El término en griego es duleia quiere decir esclavo o siervo, esclavitud, servidumbre, actitud de servicio o actitud de servir. Y eso es interesante porque vamos viendo la humildad, la sencillez, la misma disposición de María ante este mensaje celestial, como decíamos, el ángel Gabriel, en el cual se parte en todo lo que es la historia de la humanidad y donde es el culmen principal de todo lo que tiene que ver con la historia de la salvación. Ese sería, por así decirlo, como decíamos, la primera connotación, la humildad de María. La segunda es el amor en todo el sentido de la palabra. Vamos otra vez a lo que nos dice Jesucristo, pero un amor no humanamente, no un amor en relación a los seres humanos, sino un amor mucho más elevado, un amor en relación a Dios, un amor en relación a las cosas del cielo, a las cosas eternas, a las cosas del Espíritu. Nos dice Jesucristo en el Evangelio, otra vez del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 8, cuando está la tentación con el demonio en el desierto. Jesús también le dice: escrito está. Nótese bien, o sea, escrito está, es parte de lo que era la escritura antigua, lo que era la Torá o el Pentateuco para los judíos. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Muy interesante, porque eso que está haciendo Jesucristo es la Shema o el credo de fe o la profesión de fe de los judíos. Se conoce como la Shema Israel, que aparece precisamente en uno de los primeros libros de la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, verso 13. Tiene dos connotaciones: adorar y servir a Dios. Veamos a ver si esos dos términos también, adoración, alabanza, glorificar a Dios, y servir a Dios, también se cumplen en María. Nótese bien que es la primera mujer en el Nuevo Testamento, lo que es la primera alianza, la segunda alianza, la alianza pues definitiva, eterna, o el segundo pacto, como se conoce, que tiene esas connotaciones. Anterior a ella nadie, posterior a ella vienen Juan el Bautista,
posterior a ella también los apóstoles, cuando Jesucristo tiene 30 años, posterior a ella son también ya después, por ejemplo, el apóstol a los gentiles o el apóstol a las naciones, que es el apóstol Pablo. Pero anterior, en lo que es los inicios de esta historia de la salvación, vemos que todo lo que estamos hablando aquí, de estas misiones, de estas características, de esta forma de aceptar el mensaje, es evidentemente María. Ahora, eso es lo que dice Jesucristo, recitando pues la Shema. Ahora veamos a ver si lo cumple María en lo que se conoce. Otra vez devolvámonos otra vez al mismo Evangelio de Lucas, nuevamente en lo que es el capítulo 1. Ya vamos a hacerlo de los versos del 46 al 49, que se conoce como el Magnífica, un término que aquí también aparece en esta Biblia evangélica, el Magnífica de María, o sea, la magnificencia, la forma como María honra, la forma como María exalta a Dios Padre. Y vamos a ver del verso 46 al 48. María dijo: engrandece mi alma, o sea, todo su ser, al Señor, o sea, a Dios, el Adonai, el Shaddai, el Señor de señores, y mi espíritu, o sea, su parte interior, su parte espiritual, su parte que tiene que ver con la religión, su parte que tiene que ver con la trascendencia, se regocija en quién, en Dios mi Salvador. Aquí vamos mirando a ver las características como María se refiere a Dios, primero como Señor, el Señor de señores, segundo como un Salvador. Ahora, ese término salvación nosotros lo vemos desde la exégesis bíblica en relación a lo que ella fue predestinada sin pecado por ser la segunda Eva. De eso yo ya he explicado muchas veces este mismo texto, por lo tanto no va a hacer mucho énfasis, pero sigue diciendo en el verso 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Nuevamente en el verso 48, porque ha mirado que la bajeza de su sierva. Nuevamente, porque Dios ha mirado que la bajeza, otra vez la humildad, o sea, la posición inferior en lo que era la sociedad judía, otra vez su sierva. Dos veces vemos en el verso 38 y en el verso 48 Lucas 1 cómo María se autoproclama como sierva, como esclava, la condición social más baja de la sociedad judía. Un esclavo no tenía libertad, no tenía nada, por así decirlo, no tenía derecho, por ejemplo, a protestar, tenía derecho a vacaciones, tenía derecho a jubilación, tenía derecho a todo lo que tiene que ver con los tratos de derechos humanos. No, la vida propia del esclavo era del amo, y en esta condición María otra vez se reconoce ella misma como una sierva, como una esclava, en relación a quién, a Dios Padre. Por esa misma actitud de humildad, por esa misma actitud de humillación, es que sigue diciendo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Dice, y desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. En el verso 49 nos dice, y 50 también otra vez, la relación directa de María con el Padre, porque me ha hecho grandes cosas. ¿Quién? El poderoso, y santo es su nombre. O sea, hasta el verso 49 lo podemos dejar. Entonces vemos esas connotaciones como María en ese Magnífica, en ese poema tan hermoso que está consignado en la palabra de Dios, en Biblias católicas, en Biblias evangélicas, reconoce que Dios es Señor, reconoce que Dios es Salvador, porque la iniciativa de la salvación viene del Padre, reconoce que Dios es grande, reconoce que Dios es poderoso y reconoce que Dios es santo. Todas esas cualidades tienen que ver con lo que es el primer mandamiento de la ley de Dios. O sea, nuevamente, volvemos a decir, la primera persona en el Nuevo Testamento que realza estos atributos al Padre y que tiene una relación directa, estrecha, íntima con la primera persona de la Trinidad es nuevamente María de Nazaret, la madre de Jesucristo, y es lo que estamos viendo acá con esta Biblia evangélica. La tercera cualidad de este estudio, porque más que un estudio, como digo yo, es una meditación de la palabra de Dios, es tal vez también el más importante de estos tres tópicos que tenía para la noche, es la fidelidad. Veamos una máxima de Jesucristo otra vez, o sea, una declaración de Jesucristo. Cuando decimos máxima es una declaración, un pronunciamiento de Jesucristo, y sobre todo muy interesante porque en estas Biblias evangélicas, cuando se habla de Jesucristo, aparece en rojo, muy importante, todo lo que es de Jesucristo, para resaltar la importancia de lo que es
en los evangelios, las declaraciones que encontramos del propio Señor, el verbo de Dios que se encarna en la segunda persona de la Trinidad. En el pasaje que encontramos también en el mismo evangelio de Lucas, capítulo 11, verso del 27 al 28, Jesucristo está en una discusión con los fariseos y en medio de esa discusión dice que mientras él decía estas cosas, una mujer anónima, no sabemos cómo se llamaba, el evangelio de Lucas no lo registra así, pero de entre la multitud interrumpe esa conversación que tenía Jesucristo, levantando la voz dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. No sabemos por qué esta mujer haya dicho esta proclamación, si fue un momento espontáneo, si lo hizo inspirado bajo el Espíritu Santo, como las mismas declaración de Isabel cuando María la visita, llena del Espíritu Santo, proclama que es la bendita entre todas las mujeres. No sabemos si conocía a María, no sabemos si ella también ve el cumplimiento de todas las promesas que aparecen de Isaías 7:14, de Génesis 3:15, de todo lo que el pueblo judío esperaba en relación al Mesías, pero ese Mesías no viene de la nada, no viene en una forma etérea, sino que viene en una forma corpórea, se hace carne por nosotros. El término carne es zar en griego, o sea, cuando se dice carne y sangre es la humanidad de Jesucristo. Entonces es muy interesante porque esta mujer reconoce, no es ella la que tuvo ese privilegio, no sabemos si conocía a María, pero en todo caso esa proclamación es muy bonita. Entonces causa de pronto algo de desconcierto en el verso 28 lo que responde Jesucristo, porque dice antes, nótese bien que no dice, no, por así decirlo, no recrimina lo que esta mujer está elogiando a su madre, sino que dice, pone en primer lugar, más que un parentesco, más que una afiliación natural, pues de familia en relación a María, su madre. Para Jesucristo dice, más bien son bienaventurados, y ponga mucho cuidado, los que oyen, otra vez Shema, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí no es interesante y no creo que haga falta el término guardar, es muy sencillo. Guardar es acoger, guardar es recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica. Si nosotros vamos antiguamente, otra vez en el mismo evangelio de Lucas, la primera persona que acoge la palabra de Dios y la guarda en su corazón es María. Tanto como veíamos en Lucas 1:38, cuando le responde al ángel, he aquí la esclava del Señor, nuevamente en su visita a su prima Isabel, también nuevamente dice la bajeza de su sierva en relación al Padre. También lo dice Isabel cuando la visita en el verso 45 de Lucas 1, bienaventurada la que creyó, porque se cumpliría lo que fue dicho de parte de Dios. Bienaventurada, le dice en el verso 45, bienaventurada la que creyó, en relación a quien, a María, que la está visitando. O sea, con esos tres pasajes bíblicos podemos decir nuevamente que lo que estamos hablando en Lucas 11, 27, 28 se cumple en María. Pero vamos a ir mucho más allá. Ya no solamente que sean palabras de María, ni que sean palabras de Isabel, sino que sean palabras o una relación directa con Jesucristo, porque al fin y al cabo el que está haciendo esa exhortación es Jesucristo. Si nosotros en el mismo evangelio de Lucas, donde nos está hablando también de lo que fue todo lo que estamos hablando, ese contexto de la anunciación, la visita de María, su prima, el Magnífica, el nacimiento de Jesucristo y después lo que fue la presentación de Jesús en el templo, nos dice, por ejemplo, en el mismo evangelio de Lucas, en capítulo 2, versos del 46 al 55, que es cuando Jesús se queda 3 días con los doctores de la ley en el templo, en la fiesta de la Pascua, con 12 años, dice el mismo evangelista, pero cuando le hallaron ¿quiénes? José y María, dice, si vamos en el capítulo 2, verso, del 46 al 45, al 51, si estoy bien. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado aquí en Jesucristo en medio de los doctores de la ley, que pertenecían a los saduceos, oyéndoles y preguntándoles, porque para la época de la Pascua, dicen los mismos historiadores, los mismos arqueólogos, lo que se conoce de lo que era la cultura judía, había unas salas especiales en el mismo recinto sagrado donde los peregrinos podían ir, y en esos tiempos especiales los sacerdotes, esta casta sacerdotal, se reunían con el pueblo y podían hacer preguntas
y también responder. Todos los hijos judíos de mayores de 13 años, Jesucristo vemos que un año anterior ya eran considerados como mayores de edad. En ese mismo contexto es que Jesucristo tiene esa oportunidad, como dice aquí, de hacer preguntas y de responder. Pero muy interesante lo que sigue a continuación cuando María con José encuentran a su hijo. Y todos los que le oían se maravillan de su inteligencia y sus respuestas. En el verso 48, cuando le vieron quiénes, José y María, se sorprendieron porque no saben absolutamente nada. Y le dijo su madre. Aquí María interrumpe esa conversación de estos doctores de la ley con Jesucristo, interviene y dice algo muy interesante: hijo, la única persona humanamente hablando que tiene, por así decirlo, ese privilegio, ese derecho y esa autoridad de decirle al verbo de Dios hecho carne, hijo, en el sentido pleno de la palabra, porque carne y sangre de Jesucristo le vienen de María, su divinidad le viene del Padre en toda la eternidad, y le dice: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre, refiriéndose a José, en la ley, te hemos buscado con angustia. El versículo 49 es muy interesante. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mire la respuesta de Jesucristo. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, porque al fin y al cabo la mente de Jesucristo, la sabiduría de Jesucristo no es la mente de José y María. María solamente está hablando en un plano de madre, de la angustia que sintió a que su único hijo, su primogénito y al mismo tiempo unigénito, porque aquí no habla de hermanos menores, se había perdido. La reacción primera de María fue hacerle, por así decirlo, ese reclamo: por qué se había perdido después de que vinieron de las festividades de la Pascua. Por eso Jesucristo pone ya en primer lugar a su Padre Celestial. Pero por así decirlo, si el Evangelio de Lucas no le diera mayor trascendencia a este episodio, podríamos decir que ahí terminará absolutamente todo ese episodio que nos está narrando la palabra de Dios. Pero si seguimos leyendo en esta propia Biblia evangélica, dice en el verso 50: mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Pero nótese bien y pongan mucho cuidado, por favor, a mis amigos católicos y evangélicos, lo que dice en el verso 51. Y descendió con ellos, o sea, desde Jerusalén hasta Nazaret, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, obedeciendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios en su humanidad, sometido a su padre y a su madre, honrándolos también, venerándoles, obedeciéndoles y siguiendo un proceso normal, porque más adelante Jesucristo, cuando empieza su vida pública, se le conocía como el hijo del carpintero y al mismo tiempo el carpintero de Nazaret. Pero algo muy importante que quiero resaltar, lo que dice también la segunda idea del verso de la perícopa 41: y su madre, resalta otra de Lucas, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mire bien que aquí aparece otra vez el término guardar, lo mismo que está haciendo mención Jesucristo en Lucas capítulo 11, en el verso 28, volvamos a leerlo, y Jesús le dice: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, en este episodio, que es la primera vez que los evangelios dicen que Jesucristo se autoproclama tempranamente su mesianismo y su misión, como lo dicen, aunque muy breve, pero mire bien que la respuesta de Jesús es realmente su misión en todo el sentido pleno de la palabra, como Cristo, como Mesías. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Solamente con esas palabras tan cortas, pero con un significado tan especial, dice el evangelista Lucas que María guardó todas estas cosas en su corazón. O sea, que la primera persona que guarda el mensaje de Jesucristo, la primera persona que está atenta a escuchar la Shema, la exhortación de Jesucristo, su primer discurso, es María. Anterior a ella, la palabra de Dios no registra nada más. Pero quiero hacer énfasis en este último punto, porque quiero que analicemos un poco más detalladamente este término de corazón. Vamos a verlo desde varios aspectos, desde 4 aspectos. Primero, desde la etimología o la raíz del término corazón en el griego koine dialetos, en que se escribió el Nuevo Testamento. Segundo, de acuerdo a la misma antropología de ese entonces en el pensamiento griego, porque sabemos que Lucas, evangelista, discípulo de Pablo, es el único de los 4 escritores sagrados de los evangelios que no es judío, sino que es griego. Por su tanto, su concepción, su mentalidad, su filosofía, cuando habla ese término griego, tenemos que también tener relación con la cultura griega o la cultura helénica, también muy afín en ciertas partes con el judaísmo.
Tercero, vamos a ver también el mismo término corazón, de acuerdo a lo que es la literatura y lo que es el significado bíblicamente hablando. Y por último, también corazón en relación a María, con un apéndice final que va a ser muy interesante. El término corazón en griego es cardia, viene primariamente de dos vocablos, que es car, que es latir, y cor, que es corazón. Figurativamente hablando, también se refiere a lo que son pensamientos y sentimientos en el ser humano. Eso es más o menos la etimología o la raíz del término cardía. En el concepto griego, también cardía se relaciona con lo que es la psiquis humana, tiene varios adjetivos, que es lo que es todo el orden mental, lo que es el intelecto, lo que son las emociones, lo que es la voluntad, lo que es la moralidad y lo que son las pasiones en el ser humano. O sea, todo esto que estoy diciendo tiene mucho que ver con el término corazón en relación a lo que nos está hablando el Evangelio de Lucas, como decíamos en el capítulo 2, en el verso 51 con María. En sí, el corazón es lo más íntimo en el ser humano. También tiene que ver con lo que es la conciencia también, la voluntad, la capacidad del hombre de discernir sobre todas estas cosas que estamos hablando en un plano más espiritual. Inmediatamente también podemos aclarar o ampliar que se habla de lo que es mente y corazón. O sea, lo que el término mente y el término corazón van también íntimamente ligados, que en griego es sunesis kai, cardia. Ya en lo que es el lenguaje bíblico también nos da otros grandes, porque eso es lo interesante cuando uno tiene oportunidad de estudiar un poco estos términos en el griego koiné, en esa misma cultura, en el mismo ambiente religioso, porque al fin y al cabo estamos hablando de un libro que tiene esa connotación, es la palabra de Dios, es el libro que identifica la Biblia como tal a cualquier otro libro de la historia de la humanidad, y que tiene como el sello característico y que tiene como autor, divinamente hablando, al Espíritu Santo. En lo que es la Biblia, otra vez, el término corazón tiene también varias implicaciones. Puede ser alegría y dolor, que es también en sí también mucho que tiene que ver con María. La vida de María, uno la ve, lo poco que se habla de María, pero si uno va a hacer una meditación desde la palabra de Dios, vemos que fueron también alegría y dolor. Hay momentos de alegría en relación a su Hijo Jesucristo. Y hay momentos también de dolor. Aquí lo veíamos cuando ella misma dice, con angustia, con desespero, con dolor, estaba buscando a su hijo, no de un día, sino después de 3 días no sabía absolutamente nada, sino que no nos dice la palabra de Dios si fue por una gracia especial o por un instinto. Ellos regresan otra vez al templo de Jerusalén y ahí lo encuentran. Y hay también momentos de alegría, también cuando Jesucristo nace, es un momento de gozo. También las mismas palabras del ángel dice, alégrate, llena de gracia. Su prima Isabel también, cuando solo escucha el saludo de María, el saludo típico judío, que era shalom, paz, bienestar, dice que en su vientre, su prenato, Juan Bautista también salta de alegría. O sea, hay momentos de alegría, hay momentos de júbilo. El mismo Magnífica dice también, mi alma se alegra, se regocija en Dios mi Salvador. Y también hay momentos también de angustia, de dolor en María. Y también el más supremo de todos, que sucedería después de 18 años, cuando ve a su Hijo Jesucristo clavado en la cruz, que ese va a ser una meditación posteriormente. También el término corazón implica todo lo que es la vida moral, la vida espiritual, es la morada de Dios en la vida del creyente. Solo Dios también conoce el corazón de cada creyente, de cada persona, la totalidad del ser humano como tal. Por eso un equivalente a corazón es decir también con todo mi alma. La gracia de Dios, el caris, la gracia de Dios puede actuar en un individuo de un corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios, como María, a obedecerla, a ponerla en práctica, si se deja conducir por todo lo que es bueno, por todo lo que es justo y por todo lo que es santo, que son cualidades de Dios que veíamos también en el Magnífica, cuando ella proclama eso, diciendo que Dios es santo, es también misericordioso, es Señor, es Salvador. Ahora, María acoge y medita en las palabras de su Hijo, en su primer sermón. Este es el, por así decirlo, por eso es interesante ese pasaje que veíamos, porque es la primera exhortación de Jesucristo, como decíamos, anterior a los 30 años, que tiene 3 años de ministerio. Es la primera autoproclamación de su misión mesiánica, y que María también ya había escuchado del ángel cuando le dice que
iba a ser el Hijo del Altísimo que reinaría sobre la casa de Jacob y cuyo reino no tendría fin. Lo interesante del caso es que de acuerdo a lo que es la morfología, la misma sintaxis, la misma exégesis bíblica, ese texto que veíamos de que María guardaba esas cosas en corazón, equivale a decir que ella consideraba cuidadosamente, nótese bien ese término que es muy bonito, es muy elevado, considerar cuidadosamente esas palabras que Jesucristo, su Hijo, le dijo que tenía que estar primero en los negocios de su Padre. Y eso lo guardaba ella en su interior. Ahora, hay otros pasajes también en el mismo Evangelio de Lucas que nos resalta también esto que estamos hablando de María, una mujer de santidad, de humildad, de obediencia, elevada a las cosas del Señor. También, si vamos en el Evangelio de Lucas, otra vez nos podemos devolver en el capítulo 2, verso del 15 al 16, otro episodio también anterior a lo que estamos hablando, que es cuando nace Jesucristo en el huerto, en la gruta de Belén, y vienen unos pastores, después de haber visto ese coro celestial, a contemplar al verbo de Dios hecho hombre. Nos dice también Lucas en su Evangelio capítulo 2, verso del 15, capítulo 2, verso del 15 al 19. Visita a los pastores al niño Jesús. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores, poimeos, una clase también inferior, desprotegidos de todas las leyes, excluidos de todo lo que tenían que ver con las peregrinaciones, con el templo, con el sábado, con la ley. El testimonio de un pastor no valía nada, al igual que el de un esclavo, de una mujer, pero ellos fueron los primeros que tuvieron esa gracia. Dios mismo lo dice así. Quiere que también los más pobres, los más humildes sean los primeros también en reconocer ya que todo lo que se había dicho, todos los oráculos del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías se habían cumplido. Y a eso está haciendo referencia este texto. Sucedió que cuando los ángeles fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a quien en esa gruta, en ese establo, a María y a José. Vemos bien que siempre coloca en primer lugar Lucas a María en relación a José, al igual que en el templo, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño los ángeles, ese coro celestial. Lo que ellos oyeron, se maravillaron de lo que los pastores le decían. Aquí es un momento también, como decíamos, de alegría en relación a su Hijo Jesucristo, de María, tanto ella como José también, porque José también ocupa un lugar muy importante, custodio de Jesucristo, el padre bajo la ley, y el que tuvo pues todo lo que fue la paternidad en los 30 años antes de que Jesucristo empezara su vida pública, con dos aspectos muy importantes de acuerdo a la cultura judía: darle a conocer todos los preceptos de la ley mosaica y también una profesión con la cual se ganaría su vida. La misma profesión de él, de carpintería, artesano, tectón en griego, que también Jesucristo también lo identifica la palabra de Dios. Entonces José y María se maravillan de lo que los pastores le decían. Pero nuevamente, y es interesante porque Lucas no es un papa, no es un santo, no es una encíclica, no es el catecismo, es la palabra de Dios. Nuevamente Lucas dice que María, en el verso 19, otra vez el mismo término, guardaba lo mismo que Jesucristo pedía en Lucas 11:28, guardaba todas estas cosas, meditándolas en qué, en su corazón. Es el mismo episodio que vemos aquí de los pastores, es el mismo episodio, la misma connotación exegética de la pérdida y el hallazgo de su hijo ya 12 años después. Contrariamente, también nos dicen los evangelios, no todos acogen la palabra de Dios, no todos acogieron el mensaje de Jesucristo como María, como sierva, en su humildad, en su sencillez, en escuchar, en su obediencia. Cuando Jesucristo ya empieza su vida pública, vemos que también es rechazado por muchos, signo de división entre ellos, y curiosamente los mismos fariseos, los que se hacían llamar los puros, los encargados de la sinagoga, los intérpretes de la ley y los escribas. Hay muchos pasajes donde ellos se cierran completamente a la predicación y a los signos mesiánicos en Jesucristo. En uno de ellos lo vamos a ver ya del Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 5, dice también Jesucristo, en relación a la ley de Moisés, Jesús les dice: por la dureza de vuestro corazón
os escribió estos mandamientos Moisés. O sea, por la misma dureza del corazón de los fariseos, en su enseguecimiento, por ser también hijos del diablo, como lo de Jesucristo le dice en Juan 8:44. Acordemos que los mismos fariseos acusan a Jesucristo de recibir poder de Belcebú, lo comparan con un samaritano, lo consideran como un Ares, o sea, hijo del pueblo, hijo de la tierra. No pertenecía a las escuelas rabínicas de Jerusalén, sino de Nazaret, un poblado allá en el norte, donde de Galilea no salía ningún profeta. Entonces por eso ellos mismos también rechazan, tienen ese mismo corazón endurecido, una actitud completamente contraria a María. Y lo más curioso, si nosotros vamos a ver en el Evangelio de Marcos, también el mismo Jesucristo hace ese mismo reclamo de ser duros de corazón, contrario a todo lo que vimos anteriormente en relación a María, con los mismos apóstoles. En el Evangelio de Marcos también, cuando Jesucristo después de resucitar, también utiliza esa misma expresión, pero ya refiriéndose a sus apóstoles, a las personas más cercanas, a sus discípulos más inmediatos que estuvieron con él durante 3 años de lo que fue su ministerio público. Y lo vamos a ver también otra vez de la palabra de Dios en el propio Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 14, dice la resurrección de Cristo y los eventos de ese día. Finalmente, Jesucristo se apareció a los 11, estando ellos sentados en la mesa, y que, no, miren lo que dice la palabra de Dios, y les reprochó que la incredulidad y la dureza del corazón, porque no habían creído a lo que les había visto resucitado. Y si usted va a ver todo ese mismo paralelismo en los 4 evangelios, si usted va a investigar en la palabra de Dios, la única persona que no dudó y que en su corazón sabía que Jesucristo había resucitado es María. No está en las mujeres que van al sepulcro vacío a embalsamar un cadáver, lideradas por María Magdalena, y no está también en el propio apóstol Pedro y Juan, que salen corriendo. No está también en Tomás, que duda de que Jesucristo había resucitado, porque ella sí guardaba y meditaba esas cosas en su corazón. No tiene un corazón duro, sino antes todo lo contrario, un corazón dócil, un corazón fervoroso, un corazón de una profunda humildad, un corazón en el sentido pleno de servicio, de obediencia, tanto a la palabra del ángel, en el mensaje que le venía del Padre, y como también lo vimos de la misma también escritura con su Hijo Jesucristo, cuando con 12 años también autoproclama su primer anuncio de mesianismo. Eso era, mis amables amigos, la meditación en el día de hoy, una meditación muy bonita, creo que muy interesante, nos sirve mucho para exaltar y, por así decirlo, también amar ese ejemplo de María como la sierva del Señor, como se autoproclamó en 2 veces. Y lo más interesante, solamente con la palabra de Dios. Gracias por su atención, espero que este video les haya gustado, haya servido de crecimiento espiritual, nos acerque mucho más aún a Jesucristo, porque María es un medio para Jesucristo. Este video no tiene como finalidad todo lo que los católicos creemos, veneramos de María, siempre en relación a su Hijo Jesucristo. Van a venir otros también por esta misma línea, pero lo importante es que todo, como decíamos, lo hice de la palabra de Dios, desde la misma exégesis, desde la misma hermenéutica, de los mismos términos en griego, porque no hay forma, o sea, igualmente siempre lo he dicho, aunque no me gusta ya hacer retos ni desafíos, pero si algún apologista, algún teólogo, algún pastor, algún biblista evangélico piensa que lo que dije yo no es correcto, que lo que estoy diciendo yo es mentira, de estas 3 cualidades de humildad, amor y servicio en María, con estas 10 citas bíblicas y los mismos términos que vimos y en esa misma connotación histórica, cultural y religiosa, yo estoy abierto a la corrección, pero si no, no ha pasado, ya otros videos también anteriormente, es claro que esto es lo que uno puede discernir de la palabra de Dios en relación a María, la sierva del Señor, y todo lo más importante, la madre de Jesucristo, la que lo encarnó, la que lo llevó durante 9 meses, la que fue fiel, la que lo miró en la cuna de Belén hasta la cruz en Jerusalén. Gracias por su amable atención, y si quieren pueden compartir este video, que lo voy a subir tanto en mi muro como también, como siempre lo hago, en mi grupo de Facebook, Debates Bíblico y Teológico del Licenciado Guido Rojas, como también en mi canal en YouTube,
videos apologética católica, donde también hay más de 150 videos de cristología, hay de mariología, hay eclesiología, hay de apologética, hay debates, bueno, hay de todo, de este tema también y de muchos otros que también nos pueden servir. Gracias por su amable atención y nos vemos en otra oportunidad.